acorde a lo que tú quieres que vivamos. Y pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de Cristo. Amén. Llegamos al tercer resumen que encontramos en el libro de Hechos. Quizá os acordáis, en esta serie que estamos haciendo en el libro de Hechos, que el escritor Lucas va contando la historia de los primeros cristianos, y de vez en cuando llega a algún punto, es como que echa un paso para atrás y nos cuenta un resumen general de cómo va la obra. Quizá a veces ocurre en alguna serie o algo que estés viendo y ves los diferentes capítulos que van ocurriendo, y en algún momento, quizá al inicio del próximo capítulo, es como que te hacen un resumen de cómo iba todo. Pues algo así ocurre con estos resúmenes que da el apóstol o el escritor Lucas de la historia de la Iglesia. En vez de centrarse en diferentes circunstancias o eventos particulares, nos cuenta un resumen en general. Y aquí llegamos al versículo 12 del capítulo 5 o el 11 y encontramos este tercer resumen. El primero lo encontrábamos en el capítulo 2, 41 al 47, y el segundo resumen lo encontramos en el capítulo 4, del 32 al 35. Estos dos resúmenes, los dos primeros, nos decían cómo era en general la vida de la Iglesia, cómo era el día a día de los cristianos. Pero ese tercer resumen que encontramos aquí es diferente, porque se centra más, se enfoca más en cómo la Iglesia impactaba al exterior, en cómo la Iglesia impactaba al mundo. En el versículo 12, vemos ahí, lo puedes ver, que habla de que hacían señales y prodigios en el pueblo. Habla del pueblo. El versículo 13 dice que el pueblo, es decir, los de afuera, los alababan grandemente. El versículo 15 y 16 nos habla de cómo hacían estos milagros en las ciudades vecinas o en las calles de Jerusalén, cómo de las ciudades vecinas venían a Jerusalén. Y aunque aún no habían salido afuera, y ya veremos después en los siguientes capítulos cómo los discípulos tuvieron que salir afuera a predicar, pero aun siendo en Jerusalén vemos el impacto que estaba teniendo con el mundo. Este impacto, claro, que la Iglesia tenía en el mundo tenía relación con lo que acababa de suceder con Ananías y Safira, también con lo que estaba haciendo la Iglesia. El mundo los miraba. El mundo, aquellos que estaban fuera del rebaño de Cristo, estaba mirando a la Iglesia. Y los que estaban alrededor no podían quedarse indiferentes hacia lo que estaba ocurriendo. Algo estaba ocurriendo entre estos discípulos de Jesús, entre estos cristianos, y los estaban mirando. Y este resumen nos habla de cómo reaccionaba el mundo ante la Iglesia. Tenemos que preguntarnos cómo reacciona o cómo debería ver el mundo a una Iglesia verdadera. ¿Cómo debe ver el mundo a la Iglesia verdadera? Porque tenemos que reconocer que el mundo nos mira. El mundo nos mira sin lugar a dudas. Y deberíamos de pensar ¿qué ve el mundo cuando nos ve? ¿Qué ve el mundo en nosotros? Es algo que tendríamos que pensar. Ahora, en algunos casos, en algunas iglesias es muy triste lo que ocurre, porque la Iglesia pasa inadvertida, como si no existiera. Hay algunos cristianos, algunas iglesias que se encierran, iglesias que no evangelizan, que no hablan a nadie de su fe, algunos cristianos que su religión es de domingo a domingo. Es ir a la iglesia, cerrar bien las puertas, que nadie me vea, una religión de domingo a domingo, vengo a la iglesia, salgo y ya está. Como una vez mi padre me dijo que un hombre le dijo, es que este hombre llevaba 30 años sin pisar una iglesia, le dijo, yo la fe la llevo por dentro. Yo la fe la llevo por dentro. Mentira. La fe verdadera no se queda dentro. La fe verdadera da frutos por fuera. La fe verdadera da frutos por fuera. La fe verdadera se nota, se escucha, se huele, se ve, se siente. Si hay fe verdadera en el corazón, se va a ver por fuera, no se lleva por dentro y ya está. Pero es muy triste cuando hay cristianos e iglesias que pasan desapercibidos o que el mundo ni sabe que existen. Ahora, en otros casos, la Iglesia no pasa desapercibida para el mundo, pero es el hazme reír del mundo. En otros casos,
el mundo se burla de la Iglesia porque los cristianos dicen una cosa, pero viven otra. Son hipócritas y no hay problema en vivir como sea y dicen una cosa por la boca y hacen otra cosa con la vida. Hablan de mi Señor, y luego ellos son los señores de sus propias vidas. Cantan santo, 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 pero en sus vidas no hay ninguna santidad, solo hay impureza, impiedad y pecado sin problema. Hablan del amor de Cristo y luego no pueden ni mostrar el amor a su prójimo, ni a un mendigo en la calle, ni ningún tipo de ayuda. Ahora, el mundo cuando ve eso, se ríe de ese tipo de fe, ve claramente la hipocresía ahí. Así que algunos pasan desapercibidos, otros no pasan desapercibidos, pero es simplemente, hazme reír, son hipócritas. Ahora, lo que Cristo dijo que debía ser la Iglesia, es que la Iglesia, ante el mundo, la Iglesia debe ser la luz del mundo. Cristo le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cristo dijo que la Iglesia debía ser la sal del mundo. Así que la Iglesia, que sabemos que es la columna y el baluarte de la verdad, la Iglesia debe ser esa institución que Dios ha creado, ¿para qué? Para que alumbre este mundo. La Iglesia es el faro ardiendo de este mundo que se va a la deriva y al naufragio. Así que la Iglesia debe ser esa luz del mundo. La Iglesia debe ser también la sal, esa sal que preserva los alimentos. La Iglesia debe ser esa sal que preserve la justicia y la piedad en este mundo. Ahora, igual que la luz, pues puede ser muy buena, pero también hay gente que le molesta mucho la luz, que no quiere la luz, que no le gusta que le enciendan la luz de la habitación cuando está a oscuras. Pues la luz, hay mucha gente que le molesta, igual que la sal, a muchos les puede escocer. Pero la Iglesia debe impactar el mundo de esta manera, siendo sal y siendo luz. Así que nuestra pregunta hoy es, ¿cómo reacciona el mundo ante una Iglesia verdadera? Y vamos a ver cómo reaccionó el mundo o el Jerusalén de entonces ante la Iglesia primitiva. Y hay dos reacciones que vemos aquí que nos pueden chocar. La primera reacción que vemos que tuvo el mundo ante la Iglesia es gran temor. Y puede parecer algo raro, pero cuando la ciudad de Jerusalén pensaba en esta Iglesia, en estos seguidores de Jesús de Nazaret, cuando estos incrédulos pensaban en los cristianos, en los seguidores de Jesús, les entraba temor, les entraba incluso miedo. Fíjate, no era la Iglesia la que tenía miedo del mundo, era el mundo el que tenía temor de la Iglesia. Y eso es lo que vemos aquí. Mira lo que vemos en el versículo 11, cuando ocurrió lo que vimos la semana pasada de Ananías y Zafira, este juicio de Dios que vino, dice, vino gran temor sobre toda la Iglesia temió a Dios. Pero mira lo que dice después, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando oyeron esto, comenzaron a temer. Y imaginemos un poco lo que estaba ocurriendo allí en Jerusalén. La noticia estaba claro que comenzaría a correr. Ananías y Zafira, por lo que vemos, eran un matrimonio pudiente, un matrimonio de ricos. Seguramente eran conocidos en Jerusalén. Imagínate que la noticia empieza a correr, como en los pueblos corre también, de que están los dos muertos. Los dos han muerto el mismo día. Ananías y Zafira acaban de morir hoy mismo. Han muerto el mismo día y han muerto después de mentirle descaradamente a la Iglesia. Esto se empezaría a decir. Y el mundo empezó a escuchar esto. ¡Wow! Los dos están muertos. Y no había señales de violencia, nadie les había hecho nada, habían caído fulminados. Quizá un ataque al corazón, no lo sabemos, pero habían caído fulminados en ese mismo momento. Era Dios el que había permitido todo esto. Y la gente empieza a escuchar. Y eso crea un miedo, crea un temor de decir, este Dios que está con estos cristianos, este Dios es santo, y este Dios es todopoderoso, y este Dios no tolera el pecado. Estos acababan de mentir descaradamente y Dios los ha juzgado. Y piensa un poco más, porque aquellos de Jerusalén eran judíos que sabían las historias
del Antiguo Testamento. Y estoy seguro que por la mente de muchos de estos judíos allí en Jerusalén, que eran incrédulos, que no querían seguir a Jesús de Nazaret, pero por la mente empezarían a recorrer esas historias que se contaban en el templo, esas historias que se leían en la Escritura, esas historias del Antiguo Testamento, como en Levítico 10, que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, se les ocurrió allí en el desierto, cuando habían salido de Egipto, se les ocurrió, quizá porque habían bebido demasiado, inventarse un incienso nuevo que ellos iban a entregar a Dios, un fuego extraño, y fueron fulminados y Dios los quemó y murieron. Levítico 10. Números 16. Coré y sus amigos también allí en el desierto son estos que se rebelan, no les cae bien Moisés, quieren una posición como la de Moisés. ¿Os acordáis que hablábamos la semana pasada de Ananías y Zafira buscando una posición? Pues Coré también querían una posición como la de Moisés y Aarón, se rebelan y nos dice la Biblia que la tierra se traga, la tierra se abre y mueren allí. Primera de Samuel 6. Estos judíos recordarían también lo que ocurrió con aquellos de Bet-Semes, aquellos judíos que después de que el arca de Dios vuelve de la tierra de los filisteos, reciben el arca y empiezan a juguetear con ella, con este arca de Dios que simbolizaba la presencia de Dios, comienzan a mirar dentro y nos dice que mueren 50.000 personas allí en Bet-Semes. Eso quizá estaba en su mente. Y en 1 Samuel 6, después que ha ocurrido esto, dicen estos hombres de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Una pregunta muy buena que hicieron. ¿Quién puede estar delante de Jehová, el Dios Santo? Esto no es cualquier cosa. Con este Dios no se juega. Eso es en 1 Samuel 6, pero en 2 Samuel 6 tenemos otra historia muy parecida. El arca es llevada por un carro, David quiere llevar el arca a Jerusalén, y un hombre que estaba allí, cerca del arca, cree que el arca se va a caer porque se está moviendo un poco y piensa que él poner su mano y mover el arca, que su mano es más pura que el suelo, así que va a tocar el arca para que no se caiga y Dios fulmina a Uza y Uza muere. Y Dios lo hiere y cae fulminado. Ananías y Zafira habían seguido todo este patrón, habían ofrecido fuego extraño, habían buscado oposición entre los líderes, habían jugado con Dios, habían tocado el arca, como Uza. Y Dios los juzgó. Y esto trae un gran temor. Trae un gran temor sobre todos los que oyen estas cosas. Con Dios no se juega. Este Dios verdadero, este Dios de los cristianos, no se anda con tonterías. Así que este gran temor cae sobre toda la ciudad de Jerusalén por el juicio de Dios que les empieza a recordar cómo ¿quién puede estar delante de este Dios santo? Ahora, y ese temor les hace también mantener la distancia. ¿A qué me refiero con mantener la distancia? Pues mira conmigo el versículo 13. Es un versículo muy interesante. Dice ahí, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ahora, tenemos que mirar un poco a qué se refiere de los demás. Algunos han pensado que los demás se refiere a los que no eran apóstoles, ya que como antes habla de la mano de los apóstoles, pues algunos han interpretado que pues como era solo ellos dicen que solo los apóstoles estaban en el pórtico de Salomón, así que los demás tiene que referirse a miembros de la iglesia o de los 120 del capítulo 1 que no eran apóstoles y que ninguno intentó juntarse con los apóstoles, es decir, ninguno intentó tener esa posición que ellos tenían. Quizá Ananías y Zafira hayan intentado eso, pero ninguno intentó juntarse con los apóstoles, pero no creo que sea a lo que se refiere a ese texto. Otros creen que los demás debe referirse a pues los sacerdotes, los del concilio, los fariseos, ya que después lo contrasta con el pueblo. O quizá a los demás de los ricos ya no intentaron lo que Ananías y Zafira intentaron, porque había un temor ahora. Que como Ananías y Zafira habían buscado a Dios con malas intenciones, pues ya de los demás ricos del pueblo no intentaron eso. Pero la interpretación más normal para este texto es que a lo que se está refiriendo es a los de fuera de la iglesia, al mundo.
de los demás, de los del mundo, no se atrevían en ellos mismos a juntarse con los cristianos. Había entre el pueblo en Jerusalén, entre la gente, aunque los alababan grandemente, aunque había una admiración por lo que estaba ocurriendo, admiraban el poder, admiraban la unidad que tenían, que estaban todos unánimes otra vez, admiraban el gozo que había, pero había un temor, es decir, no me voy a juntar aquí. Eran personas que no estaban dispuestas a someterse a la santidad de Cristo, a esa santidad que lo ve todo, que lo examina todo. Eran personas que, como había cosas que esconder, pues ahora se mantenían a una distancia prudencial. Después de lo de Ananías y Safira, no había gente queriendo juntarse a la iglesia porque les conviniera para sacar provecho como ellos. Lo pensaban y decían, no, es demasiado peligroso. Este Dios de los cristianos me puede descubrir a la primera. Esto no es un juego. Este camino de Jesús de Nazaret no es una broma. No es un club social en los que yo pueda escalar en la escala social y no es un movimiento social o filosófico más. Esto es serio. Comenzaron a plantearse eso. Es que no me atrevo a juntarme. Porque si te unes a ellos, si te identificas con Cristo y no has sido transformado y solo vas ahí con malas intenciones o motivaciones secretas, te puede ir mal, como le fue a Ananías y Safira. Y dijeron, mejor quedarse fuera. Dice, no se atrevían a juntarse con ellos, vieron y entendieron lo que es la santidad de Dios y dijeron, no estoy dispuesto a dejar mi pecado, así que mejor me mantengo bien lejos. Estas personas, de alguna manera, estaban contando el costo. Estaban contando el costo y el costo de seguir a Cristo y diciendo, no estoy dispuesto, así que mejor me quedo fuera. Habían entendido lo que significaba ser cristiano y decían, mejor me quedo fuera. Ahora, eso hacía que no había falsas conversiones. No se atrevían a juntarse porque sabían que Dios, que es fuego consumidor, estaba con los cristianos. Es como que estaban diciendo, piénsatelo, cuidado con juntarse, asociarse, identificarse con los cristianos si no ha habido un cambio en tu ser. Cuidado con decir, sí, yo soy cristiano, si no ha habido una transformación y no eres una nueva criatura. Ahora, eso sigue ocurriendo de alguna manera en el día de hoy. Es triste que algunos, habiendo visto la verdad del Evangelio, cuando se predica de verdad el Evangelio, habiendo visto la naturaleza santa de Dios, ven lo que es el Evangelio, ven lo que es la naturaleza santa de Dios y ven lo que Jesús exige y dicen, no quiero. Prefiero seguir con mi pecado, así que no voy a identificarme con los cristianos, no voy a ser bautizado porque quiero seguir con mi pecado. Y aunque eso es triste, es mucho más triste y mucho peor que la gente no tenga temor a identificarse como cristiano sin dejar su pecado. Es mucho peor que haya falsas conversiones una y otra vez. Es mucho peor para la gloria de Cristo que haya personas que se identifican como cristianos, no tienen temor en venir y juntarse y decir soy cristiano y que estén viviendo vidas como el mundo. Prefiero 100 veces más estar solo predicando la verdad que estar acompañado por multitudes mientras predicamos la mentira. Si se predica un cristianismo de que todo vale, de ven a Jesús y sigue con tu vida igual, quizá vas a tener mucha gente. Quizá la gente no va a tener temor de unirse a esa iglesia. Pero eso daña la gloria de Cristo. Es mucho mejor una iglesia pequeña que practica la disciplina bíblica que una iglesia grande en la que abunda el pecado entre los miembros y los dirigentes y nadie hace nada ni dice nada. Con lo que ocurrió con Ananías y Safira, no solamente que la iglesia perdió 2 miembros, perdió quizá un montón más, que estaban pensando en asociarse a la iglesia, en venir a la iglesia, pero no porque hubiera cambiado el corazón, sino porque veían este movimiento nuevo que me podía asociar aquí. Y mucha gente dijo, no me voy a juntar con esta gente, esto es peligroso. Esto me puede salir mal.
Pero eso es porque la iglesia estaba predicando el Evangelio. Eso es porque Dios estaba obrando a través de ellos. Y en la historia lo hemos visto también que en aquellos momentos donde el cristianismo comenzó a no generar esa reacción, cuando el cristianismo comenzó a ser la religión de moda, por ejemplo, cuando Constantino se supone que trajo libertad de religión al Imperio Romano, y cuando ya la religión de moda, la religión oficial era el cristianismo, se comenzó a diluir y hubo un montón de falsas conversiones. ¿Por qué? Porque era la religión de moda. Hay un gran problema en eso. Las masas se hicieron cristianas, las multitudes. No había temor de Dios y todos querían ser cristianos, pero no eran cristianos de corazón, sino solamente de nombre. Y vamos a ver en el libro de Hechos que esto ocurre no solamente aquí en el principio, sino por todo el libro de Hechos, que la iglesia no tenía temor del mundo, sino al revés. En muchas ocasiones el mundo temía lo que la iglesia hacía. El mundo temía el avance de la iglesia, el mundo temía cuando el evangelio era predicado. Y por eso muchas veces atacaban a la iglesia, porque temían lo que el evangelio puede hacer, porque como les llegaron a decir, estos trastornan el mundo entero. El mundo teme mucho, tiene miedo de algo que les pueda trastornar el negocio. Vamos a Hechos 16 en Filipos, no tienes que ir, pero si te acuerdas de la historia, los amos de esta joven bruja, de esta joven endemoniada, temieron y atacaron a la iglesia, a Pablo y Silas, porque temieron que toda su ganancia se le iba a pique, toda la ganancia que sacaban con esta adivina bruja. Los demonios, en Hechos 19 creo que es, temblaban ante Pablo y decían los demonios, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pablo era conocido por los demonios porque estaba haciendo estragos entre ellos. Incluso también creo que es en Hechos 19, los comerciantes de estatuillas en Éfeso, los comerciantes de estatuillas en Éfeso también tenían miedo de lo que estaba logrando el evangelio. Y vieron que el negocio se les arruinaba, ya nadie compraba las estatuillas de la diosa Diana y del templo de Diana. Así que el mundo temía lo que la iglesia estaba haciendo. Esto es lo que debería generar la iglesia, producir la iglesia. Cuando la iglesia no genera ni temor a Dios, ni genera incluso enemistad contra Dios, ni enemistad, sino que la iglesia es amigo del mundo, entonces la iglesia no está haciendo su labor. Así que vemos en Hechos 5 que el mundo, al mirar la iglesia, al mirar el poder de Dios, al mirar la santidad de Dios, al mirar lo que estaba ocurriendo, había un temor. Había un temor un temor por el juicio de Dios y un temor de decir, me lo tengo que pensar si me voy a juntar o no. Esto no es algo para tomárselo a la ligera. Esto no es algo de a ver si puedo beneficiarme, a ver si lo hago por conveniencia. No, había un temor. Y en segundo lugar, cuando el mundo miraba a la iglesia, sí había ese temor, pero también, por otro lado, había un buen testimonio de la iglesia, de los cristianos. Había un buen testimonio. Y Dios ha querido que sus hijos tengan un buen testimonio. El ejemplo más grande es Cristo. En Lucas 4:22 se nos dice de Cristo que todos daban buen testimonio de Él. En el capítulo 6 de Hechos, cuando se eligieron a los 7 servidores o diáconos, se dijo ahí que debían ser varones de buen testimonio. Buen testimonio significa que los demás hablan bien de ellos, que los demás pueden testificar bien de ellos. Eso es tener buen testimonio. Cuando Pablo da los requisitos a Timoteo para elegir ancianos, dice que deben tener buen testimonio con los de afuera. Es decir, no solamente en la iglesia, que la gente hable bien de estos pastores o ancianos, pero también en el mundo. Tienen que ser gente que el mundo los mire y dice, ahí está una persona noble, una persona honesta, una persona de la que te puedes fiar, una persona decente, una persona moral. El mundo tiene que dar buen testimonio también.
Y dice ahí Pablo que los ancianos, los pastores, tienen que tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que vemos que la iglesia tenía buen testimonio. Aunque vamos a ver que luego, por supuesto, había enemistad, por supuesto el mundo dirá mentiras de la iglesia, pero de alguna manera la iglesia debe tener un buen testimonio. Y es lo que vemos aquí. Mira el versículo 13 conmigo. Dice, después de haber dicho que ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Al final, incluso los incrédulos solo podían decir cosas buenas. No había nada malo que decir. ¿Os acordáis de cuando Daniel querían sacar algo malo estos otros gobernadores? Y es que no le podían sacar faltas. No le podían sacar faltas, tenía buen testimonio y al final la única falta que pudieron sacar es que oraba 3 veces al día. Pues aquí vemos cómo la iglesia tenía un buen testimonio y el pueblo los alababa grandemente. Vamos a ver 2 cosas que estaba ocurriendo en la iglesia. Es que primero había crecimiento. Dice ahí el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ahora, esto puede parecer una contradicción a lo que se ha dicho antes. Antes hemos visto en el versículo 13 que la gente no se atrevía a juntarse. Y aquí dice que un montón se estaban añadiendo a la iglesia. Pero no es una contradicción. Lo que está diciendo en estos 2 versículos es que ese evangelio producía 2 reacciones. Uno, había gente que veía lo que era el costo y decía, ¿es demasiado? No quiero. Pero había otros que por la gracia de Dios venían y confiaban en el Señor y dice que creían en el Señor y aumentaban en gran número. Es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, cuando Jesús, ¿os acordáis que en la barca fue a la región de Gadara? Y a esa región de Gadara Jesús sana a este endemoniado y este endemoniado solo quiere ir con Jesús para hablar la palabra y luego vienen los de la ciudad de Gadara, ven lo que ha hecho Jesús, entienden la situación y dicen, no queremos a Jesús. Nos ha costado ya todos los 2000 o más cerdos que había aquí, los hemos perdido y este Jesús viene a predicar santidad, a predicar lo que es llevar su cruz. No lo queremos. Y echan a Jesús de su región. Este endemoniado quería seguir a Jesús, los otros echan a Jesús fuera. Así que es la reacción que produce la predicación de Cristo. Para unos, olor de vida, para otros, olor de muerte. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2, 15 al 16. Los mensajeros del Evangelio serán olor de muerte para los que se pierden y olor de vida para aquellos que se salvan por medio de la fe. Así que lo que estaba ocurriendo cuando la iglesia estaba predicando el Evangelio y cuando la iglesia estaba viviendo vidas de santidad es estas 2 reacciones. Una reacción de había gente que miraba lo que era el Evangelio, miraba el cambio que produce en el corazón y cómo aquellos que vienen dejan el pecado atrás y viven vidas de santidad y decían, no, yo no quiero eso porque yo quiero vivir mi vida de pecado, así que sigo mi vida de pecado y ni me acerco porque me puede pasar lo de Ananías y Zafira. Y luego habían otros que veían el Evangelio, se reconocían pecadores, se reconocían que en ellos no había nada de justicia que podía ganarles el cielo y ponían toda su fe en Jesucristo como Salvador y aumentaba en gran medida el número de cristianos. Y eso es lo que estaba ocurriendo. El buen testimonio de la iglesia estaba trayendo esto. Ahora, algo curioso del versículo 14, dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Nombra específicamente a las mujeres. En el judaísmo, a las mujeres no estaban obligadas a ir a las fiestas anuales, ahí en la ley del Antiguo Testamento, solo los hombres. Incluso los judíos, en su
en su judaísmo, que muchas veces habían añadido tradiciones y cosas que no estaban en la Biblia, en el templo habían hecho un patio, un atrio de las mujeres, que a ese podían ir las mujeres, pero las mujeres no podían ir al de los hombres. El de los hombres estaba más cerca del lugar santísimo, más cerca de Dios. Las mujeres las tenían relegadas. Eso hacían los judíos. Incluso el sello del pacto en el Antiguo Testamento era la circuncisión, y solo los hombres recibían esto. Pero aquí encontramos que en Cristo las mujeres están allí con los hombres, como un miembro más del pueblo de Dios. Gran número así de hombres como de mujeres. Hombres y mujeres recibiendo ese sello, esa introducción en el nuevo pacto, que es el bautismo, tanto hombres como mujeres recibiendo el bautismo. Y había un gran crecimiento. Familias enteras se convertían. Y no solamente había crecimiento, sino que en el buen testimonio de la Iglesia vemos que había curaciones milagrosas, había, como dice el versículo 12, muchas señales y prodigios estaban ocurriendo. Y en todo esto estaban unánimes todos allí predicando en el pórtico de Salomón, y estaban ocurriendo grandes milagros. Ahora, cuando vemos todos los milagros en el libro de Hechos, tenemos que reconocer, y lo hemos dicho en otras ocasiones, no tenían la palabra de Dios. No tenían la palabra de Dios escrita, así que Dios estaba obrando grandes milagros, grandes curaciones, ¿para qué? Para confirmar la palabra de Dios que hablaban los apóstoles. Nosotros, 2000 años después, no necesitamos toda esa serie de milagros para confirmar la palabra, porque la palabra ya está escrita. Para saber si lo que yo digo es verdad o no, vosotros tenéis la palabra de Dios a la que podéis y a la que debéis ir para confirmar la palabra que se dice. Los judíos aquí estaban escuchando la palabra de los apóstoles, y esta palabra era confirmada por las señales que seguían. Así que Dios estaba permitiendo todas estas curaciones, todos estos milagros, para confirmar su palabra. Y vemos aquí cómo la Iglesia de Cristo no solamente se preocupaba, y por supuesto que se preocupaba primeramente del alma, de la conversión de las personas, pero también quería ayudar. También se preocupaba del cuerpo de aquellos enfermos. Y aquí vemos que Dios hace milagros extraordinarios. Y eso tiene que quedar bien claro. Dios hace los milagros extraordinarios. No era Pedro por su poder que los hacía. Es más, si vienes conmigo al capítulo 3, cuando Pedro y Juan son utilizados por Dios para sanar al cojo, dice Pedro en el versículo 12, Hechos 3:12, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No ha sido por nuestro poder o piedad, sino por el poder de Dios. Y en el original, y también se puede ver un poco en nuestra traducción, en el versículo 12, dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Es decir, Dios lo hacía por mano de los apóstoles. Dios, por medio de los apóstoles, estaba haciendo estas señales. Ahora, las señales que ocurren aquí son, de alguna manera, dentro de los milagros, son sobrenaturales. Es muy fuerte lo que está ocurriendo aquí. Versículo 15 nos dice que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Fíjate lo que estaba ocurriendo y lo que estaba Dios haciendo, que incluso la gente tocaba, sí, pero incluso la sombra de Pedro, Dios lo utilizaba para sanar a gente. Quizá podemos recordar a aquella mujer que tocó al Señor Jesús, aquella mujer con el flujo de sangre tocó al Señor Jesús y solamente por tocar al Señor Jesús ya fue sanada. Pues aquí estaba ocurriendo cosas parecidas, incluso sin tocar, por la sombra ya estaba ocurriendo milagros de este tipo. Y nos dice que de las ciudades vecinas, esto claro comenzaba
a escucharse, y de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados, y todos eran sanados. Y todo esto Dios lo utilizaba para que más y más se predicara la palabra de Dios. En Hechos 19 tenemos algo parecido que Pablo también, que Dios hizo a través de Pablo. En Hechos 19, versículo 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahí lo deja bien claro. Otra vez la misma estructura. Por mano de Pablo, ¿quién hacía los milagros? Dios. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Es decir, cogían una camiseta que había llevado Pablo el día de antes, la llevaban a los enfermos y los enfermos se sanaban. Así estaba obrando Dios con ese poder extraordinario, pero una y otra vez no eran las personas, no era Pedro y Pablo, sino era Dios utilizándolos a ellos. Y cuando comparamos eso con los supuestos sanadores y curadores que puede haber y que dicen haber en nuestra sociedad, incluso en iglesias evangélicas o algo así, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, solo son fraudes, lo que ocurre ahora, y falsas curaciones. Esto era Dios obrando, y vemos aquí que Pablo y Pedro, en estos casos que hemos leído, no sacaban nada de beneficio. Es más, cuando Pedro fue a Samaria y alguien le ofreció dinero para que también pudiera recibir este don, Pedro le dijo, estás en un gran problema, no has entendido el Evangelio, es más, estás en prisión y amargura de espíritu. Prácticamente lo que le dijo es, lo más seguro es que ni seas salvo intentando comprar por dinero algo que Dios da. Así que no era para enriquecerse, era que Dios estaba obrando, haciendo estas curaciones para proclamar su palabra y para confirmar su palabra. Ahora, la Iglesia debe buscar nosotros no solamente el bien espiritual, y es lo que más debemos buscar, el bien espiritual de la gente, pero también el bien físico. La Iglesia debe querer ayudar al mundo físicamente. Y eso es lo que ha pasado en la historia. Cuando la Reforma Protestante llegaba a distintos países en Europa, ¿qué era lo que más se construía? Colegios y hospitales, para poder ayudar a la gente, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Muchos misioneros han ido al campo misionero y han sido médicos y enfermeros para ayudar también a la gente. La Iglesia debe ayudar al mundo en la medida de lo posible, en lo que pueda hacer. La Iglesia debe ser los primeros que ayudan. Me dio mucha alegría que una señora del pueblo, que una vez Vanessa estaba hablando, dijo que cuando fue a ayudar a la Dana, allí en Valencia, esta mujer dice, los que me encontré que más estaban ayudando era una iglesia evangélica allí en Valencia. Dice, más que la Cruz Roja, más que Cáritas, era una iglesia evangélica. Y esto lo dice alguien que es incrédulo. El mundo tiene que ver eso. Justo esta semana veía una ciudad en Ucrania que está devastada por la guerra, y muy pocos sitios hay que la gente pueda ir para encontrar ayuda, pero dicen, y lo decían así en la televisión española, una iglesia baptista es donde van para encontrar ayuda la gente que aún queda en esta ciudad en Ucrania. Y digo, alabado sea el Señor. Los cristianos debemos ser los primeros en mostrar esta ayuda física al mundo, porque nos interesa primeramente su alma eterna, es lo que más nos interesa, pero también queremos ayudar en la medida de lo posible. En cuanto dependa de vosotros, intentar ayudar, hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y aquí vemos a la Iglesia que estaba no solamente predicando el Evangelio para el bienestar de las almas, sino también buscando el bienestar también de la gente, incluso el bienestar físico. Y acaba diciendo, y todos eran sanados. No solamente sanados de enfermedades, sino sanados también de espíritus inmundos que tenían. Así que cuando el mundo ve a la Iglesia, vemos que aquí por un lado había gran temor.
gran temor, pero por otro lado había un buen testimonio. Vamos a